El presupuesto general del Estado para 2016 que está siendo analizado en el legislativo. Para el año que viene, la inversión del gobierno será menor en relación a años anteriores debido a la drástica baja de los precios del petróleo. ¿En qué sectores se reducirán los gastos? Lo hablamos en este espacio. Fausto Herrera, ministro de Finanzas. Ministro, buenos días. Bienvenido. Se está discutiendo ya en la Asamblea Nacional. Pronto se deberá ya adoptar una decisión en la comisión correspondiente. Varios han sido los temas que generan interés con respecto a la propuesta que se ha hecho desde el lado del Ejecutivo a la Asamblea Nacional. El 50% del presupuesto, incluso un poco más, se ha dicho para 2016, provendrá de los impuestos. ¿Se podría pensar entonces, tal como se asegura desde un lado, nuestro país realmente tiene una carga impositiva importante para que del presupuesto más de la mitad sea producto precisamente de los impuestos? Bienvenida. Buenos días con todas y todos. Los gobiernos y el sector público en todos los países del mundo se financian con impuestos. Que más del 50% del presupuesto general del Estado se financia con impuestos no es novedad, todos los países lo hacen. La diferencia es que nosotros somos un país petrolero y tenemos un recurso natural que explotamos. Obviamente, con la caída fuerte del precio del petróleo, hoy la proporción de esos ingresos petroleros que pueden haber en el presupuesto general del Estado son bastante bajos. En el presupuesto general del Estado, los recursos del petróleo que se generan para otras fuentes son prácticamente cero. Únicamente se mantienen recursos tanto en el presupuesto de Petroecuador como en el presupuesto general del Estado para importar derivado y para los costos de producción de petróleo. Es decir, que no del presupuesto de lo que se venda de petróleo realmente no va a servir absolutamente nada como para obra pública o para inversión. Este año no se pone nada de ingresos en el presupuesto y no está financiando ningún gasto diferente al sector petrolero. Únicamente se financia el sector petrolero para mantener la producción y mantener los costos de las petroleras privadas. Importante también resaltar el hecho de que hay reducciones significativas en algunos sectores. Por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados recibirán 12% menos de la asignación estipulada en 2015. En el tema de la Asamblea también. ¿A quién le corresponderá, por ejemplo, en esta última, decidir en el legislativo cuáles son los recortes que se deben hacer? Bueno, la Asamblea tiene su propio órgano administrativo que es el CAL. Ellos deciden efectivamente cómo distribuir los recursos, pero como estamos en un año en el cual la economía ecuatoriana ha tenido una desaceleración, obviamente el sector público y dentro del presupuesto general del Estado, todas las instituciones tienen que ajustarse a la nueva realidad del Ecuador. Nosotros presupuestamos un presupuesto que tiene un precio de petróleo de $35, unos ingresos de aproximadamente un poco más de 15.000 millones de dólares, y todos los organismos e instituciones del Estado tienen que ajustarse a la nueva realidad del Ecuador. El porcentaje de reducción de los GATS es 12%. ¿De la Asamblea en el orden de cuánto está, ministro? Aproximadamente se ha reducido algunos millones de dólares, creo que unos 30 o 40 millones de dólares. El del 12% de los GATS, efectivamente, este año los gobiernos autónomos centralizados no tuvieron ninguna afectación, sabiendo que el precio promedio de petróleo llegó a $45 cuando lo habíamos presupuestado a 79.7. Pero eso no se puede mantener en el tiempo y este año sí tuvimos que ajustar en función de la nueva realidad. Seguramente serán momentos difíciles a propósito de esta reducción y de este ajuste de cinturón que se debe hacer realmente en todos los ámbitos en el Ecuador para el próximo año, no solamente de los gobiernos autónomos descentralizados, sino también el sector público, que ya empieza un poco a quejarse por el hecho de que dicen no va a haber aumento de sueldo el próximo año. Bueno, nosotros tenemos que ver la situación del país. La situación del país es una situación que tiene menos ingresos y tenemos que ajustarnos a la realidad. Acordémonos que el PIB del Ecuador se ha duplicado en los últimos 8 años, pasó de algo menos de 50.000 a casi 100.000 millones de dólares, y todos los ingresos de los ecuatorianos también se han ajustado. No todo el tiempo puede haber un incremento tan fuerte, sino que tenemos que ajustar a la nueva realidad del Ecuador. Ahora, ministro, no habrá aumento salarial en 2016, pero tampoco despidos. El presidente ha sido muy claro y ha dicho que los 480.000 servidores públicos ecuatorianos deberán sentirse seguros en sus puestos. Hay muchas críticas de la oposición diciendo que nosotros no hemos reducido la masa salarial.
o sea que no vamos a despedir a gente para el año 2016. Lo que no podemos es seguir incrementando los servicios del Estado. El no incrementar tan rápidamente los servicios del Estado como lo hacíamos los 8 años significa que no vamos a incrementar la masa salarial, no va a haber más funcionarios, va a haber pocos incrementos en los funcionarios públicos, vamos a contratar menos, pero el objetivo es no despedir gente. Pero la reducción, por ejemplo, en materia de inversión necesariamente podría implicar algún tipo de despido, supongo. Hay dos tipos de contratación, digamos, la contratación directa del Estado, que es la masa salarial más los contratos, y hay una contratación indirecta que sí es la inversión pública, que depende de la gente que se necesita para la inversión pública o para las obras podría públicas. Haberse afectado. Esa podría haberse afectado, pero nosotros estamos trabajando en función de que hay una especie de sustitución entre inversión pública e inversión privada. La Asamblea aprobó hace algunos días la alianza público-privadas. Nosotros creemos que parte de eso se puede compensar con la inversión privada. Acordémonos que en minería vamos a incrementar casi $1.000 millones, 1 punto del PIB para el próximo año, y la alianza público-privadas vamos a tratar de que lleguen unos 500 millones adicionales. Claro, pero esto no es tan rápido tampoco, ministro. No es tan rápido, pero va a irse ajustando durante todo el año y va a ir absorbiendo esa mano de obra que posiblemente salga de las obras públicas. Fernando Ampuero tiene preguntas. Claro. Ministro, muy buen día. En las últimas semanas se ha hablado mucho del presupuesto y se ha dicho que alrededor de 6.600 millones eran los que estaban por financiarse, de los cuales 4.000 ya estaban identificados de dónde iban a salir, de dónde iban a provenir esos recursos. Ministro, ¿qué pasa con los otros 2.000? ¿Se han logrado avances en identificar el dinero? Bueno, los 4.600 millones son créditos que están identificados y están trabajando en la operación. Los otros 2.000 millones son créditos que, si bien sabemos por dónde pueden venir, todavía no se han avanzado en ciertas operaciones, pero tenemos identificadas ciertas fuentes de financiamiento que potencialmente podrían cubrir este bache financiero que se llama. Esto estamos hablando del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que habían mencionado que estaba dispuesto para el Estado ecuatoriano. Eso es una parte de eso, está identificado, y otra parte está por identificar. La mayoría de los préstamos multilaterales como el BID está identificado. Lo que nos faltaría identificar ciertos créditos bilaterales o ciertas emisión de bonos que puede hacerse el próximo año. Ministro, usted ha hablado de que un alto porcentaje de los subsidios se va a eliminar durante el año 2016. Y esta es una pregunta que tiene que ver un poco con las posiciones políticas que se han manejado en los últimos años. ¿No es un poco caminar tanto para volver a la misma receta que nos recomendaban en tiempos neoliberales, acabe con los subsidios? A ver, aclaremos una cosa. Cuando nosotros hemos trabajado durante 8 años, hemos trabajado para que las inversiones rindan sus frutos. Y esas inversiones son el resultado de poder haber reducido los subsidios. Nosotros hemos construido hidroeléctricas, hemos mejorado la refinería de Esmeraldas, lo cual significa una reducción de aproximadamente 900 millones en subsidios que antes se los incluía. También hemos hecho reformas suficientes y hemos focalizado ciertos subsidios, como el subsidio a los combustibles, a los grandes industriales y comerciales. Esto es toda una política de años, no es el típico paquetazo que se daba en años anteriores, que era una disminución agresiva de subsidios que afecta a toda la población, especialmente a los más pobres. Nosotros somos un gobierno que trabaja especialmente para los sectores más pobres y hemos trabajado en hacer una política económica que no afecte a los más pobres. Se ha dicho también que se va a adoptar el subsidio, eliminar el subsidio de la electricidad a las personas que más tienen. ¿Cuándo se tomará esta decisión, ministro? Bueno, el Frente Estratégico de Sector Estratégico está trabajando. Nosotros, eso no está incluido en el presupuesto general del Estado, debido a que no es una acción tomada. Probablemente se tome el próximo año, pero es una decisión que dependerá especialmente de los sectores estratégicos de los ministerios responsables del área. Y otra de las medidas que se ha tomado, y de acuerdo a la lectura que hace la oposición, porque el gobierno está desesperado por recursos, ha dicho, por ejemplo, lo que se cobraría por el tema del desperdicio del agua. Bueno, aclarar un punto. Desde hace 4 años se incluye en el presupuesto general del Estado un subsidio que, si bien no se cobra a los gobiernos autónomos descentralizados, sí es un subsidio, porque el mantener agua cruda disponible para los gobiernos autónomos descentralizados tiene un costo del Estado. Hoy, este año, hemos presupuestado $34 millones. La política fiscal no solamente es una política de recaudatoria, es una política para cambiar hábitos de consumo. O sea, se busca en este caso cambiar los hábitos, pero no recaudar dinero. Efectivamente, hay mucho desperdicio de agua en el país porque
un bien no tiene un precio. Pero Cuando claro, no muchos tiene un dirán, precio, justo se en desperdicia. este momento, ¿no? No, En en donde este el gobierno momento. necesita recursos. Esto de aquí se lo ha trabajado durante más de 4 años, no es que se puede trabajar y decir voy a poner un impuesto rápidamente. Nosotros lo que vamos a hacer es poner una tarifa al desperdicio de agua. Y eso funciona en todo el mundo. Todos nuestros países, desde América Latina, cobran el agua cruda, que se llama, que se les da a los gobiernos descentralizados. Vamos a poner, digamos, una monto o un consumo mínimo que es de subsistencia, que es lo que dice la Constitución. El ser humano tiene derecho a tener acceso a agua porque es un líquido vital, pero el desperdicio no está disponible. Y si hay desperdicio, tendrán que pagar. ¿Quién tiene que pagar en este caso? En este caso, los municipios. Pero Porque entonces los municipios salen perdiendo para 2016. no Se les reduce el 12% y también tendrán que pagar eso. Ojalá no cobremos un centavo. O sea, si es que los municipios pueden tener una buena gestión en el manejo de agua potable, porque la desperdicio no viene tanto de la ciudadanía, viene de los sistemas de agua potable que tienen un montón de fugas. Bueno, era hora ya de controlarlo. Era hora de controlar. Entonces, si bien procesan un 100%, termina pagando únicamente lo que considera el 60-70% del agua. Hay un 30% de desperdicio en todo el sistema de agua potable y ese desperdicio tiene que ser controlado por alguna forma. Ministro, muchísimas gracias por su presencia. Un buen día para usted. Son las 6:42 minutos, de inmediato los deportes.